y en el auto de vinculación a proceso decreta que hay probabilidad de que las personas cometieron el hecho o participaron en la comisión de ese hecho. Sin embargo, ahorita vamos a ir desarrollando algunos agravios. Digo, es un poco técnico por la cuestión de que em, no tengo la pieza escritural de la autovinculación, solamente tengo los audios y videos. Entonces es un poquito difícil que en un par de horas podamos ver la motivación. Sin embargo, voy a ir desarrollando algunos argumentos sobre cuando un juez viola el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. Y eso es lo que vamos a ir desarrollando sobre todo con la clasificación jurídica del hecho. Esto es muy importante porque la misma estructura que vamos a ocupar para el concepto de violación, que en este caso aplica en un amparo indirecto, lo vamos a ocupar exactamente también para el recurso de apelación. Recuerden ustedes que la apelación se tiene 3 días para la interposición de dicho recurso y en su caso 15 días para el tema del recurso perdón, del juicio de amparo indirecto. Entonces, a lo largo de estas 2 horas vamos a avanzarle lo más que se pueda en estos conceptos de agravios e intereses. La idea es que ustedes vayan viendo cómo se va estructurando, cómo se va haciendo, y yo creo que sí lo acabaremos, así que no hay mayor problema. Y en caso de alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, si ustedes quieren aportar, digamos, alguna cuestión de algún criterio aislado jurisprudencial o alguna experiencia que ustedes tengan como operadores, en cualquier momento me pueden interrumpir. ¿Sale? Entonces, voy a tratar de reservar los datos personales por el principio de confidencialidad que rige el artículo 219 del Código Nacional, es decir, solamente no voy a mencionar nombres, ni voy a mencionar tampoco nombres de las autoridades responsables, pero de ahí en fuera todos los demás datos, pues los vamos a ir mencionando. ¿Listos? Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, inmediatamente pueden ustedes levantar la mano. ¿Vale? Entonces, yo creo que la mejor forma de estudiar los medios de impugnación es haciéndolos. Entonces, ayer me aventé una queja digamos, de las que se resuelven en 48 horas. Hoy nos dieron la buena noticia que sí nos las otorgaron, así que fue bastante rápido. Y el recurso de revocación que trabajamos la sesión pasada, no nos los otorgaron. La jueza de control dijo que no. Sin embargo, pues dejamos ahí la pauta abierta para eventualmente un medio de impugnación, en este caso un juicio de amparo. Sin embargo, puede haber algunas cuestiones, algunas discusiones con relación a ese tipo de recursos, pues lo importante es intentarlos. Es decir, yo creo que es mejor intentar un recurso a esperar que hubiese sido si hubiese yo impugnado. Sí, es mejor desistirse del recurso que no haberlo interpuesto, que nos declaren desierto nuestro derecho. Entonces, por eso es muy, muy importante que siempre agotemos los recursos lo más que se pueda y estratégicamente. ¿Sí? Y como les comento, yo creo que la mejor forma de, de interponer digamos, o más bien dicho, de aprender a hacer medios de impugnación es elaborándolos. No, no hay otra forma. La doctrina es muy importante. Yo soy doctrinario. He escrito muchos libros sobre derecho procesal, sobre sistema acusatorio. He dado muchísimas conferencias en muchos países de América Latina y de Europa sobre temas de derecho procesal, inclusive sobre temas de medios de impugnación, pero pues no es lo mismo dar un criterio, dar una opinión, digamos, dar algún enfoque de carácter académico que propiamente operar. Digo, hay veces que los compañeros jueces o magistrados, algunos tienen una redacción muy mala
en ocasiones hasta deprimente, pero pues son la autoridad, entonces luego sí se enoja uno cuando el, la jueza o el juez no saben redactar, pero es parte de la incorporación del sistema, es decir, tenemos que interactuar con todos los operadores del sistema. ¿Sí? Y esa es la idea, de dejar digamos, una base para que eventualmente algunas otras personas puedan interponer o puedan utilizar como apoyo dichos mecanismos. ¿Listos? Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Si no, comenzamos. Y el hecho circunstanciado, vamos a decir que es el siguiente. Sí, ¿cómo estamos, Tanis? Te mando un abrazote, amigo Franco. Saludos, doctor. Fíjate, Franco, que te quería comentar que interpuse un juicio de amparo contra un comunicado oficial de la Fiscalía General de Justicia. Pedí la suspensión provisional y el juez de distrito me la negó, que los comunicados de prensa no violan la presunción de inocencia. Y ahí ¿Y no, aparecen las personas, ¿saben? Que aparecen la etiqueta. Y y no se lo hizo estoy muy contento porque ahorita a las 18 horas, horario de México, me acaban de otorgar la queja con efectos restitutorios para que se modifique radicalmente ese comunicado de prensa. excelente? Fíjese que yo lo hice, pero con un juez de control y le obligó a la víctima, que era quien subía información del imputado en redes Ujú, sociales, y le obligó a que bajara toda esa información, le dio término. ujú. Ah, Pero eso sí está interesante. ojalá me pueda compartir su amparito ahí o la resolución, doctor. Sí, eso sí está interesante porque luego los compañeros de la fiscalía suben sus comunicados de prensa y en los comunicados le toman fotos a las personas detenidas, ni siquiera las han judicializado, mucho menos se han vinculado a proceso, y ya las difundieron en todas las redes sociales y en los medios de comunicación. Entonces, ahora, con este criterio, pues nos vamos a agarrar. Voy a buscar yo creo que no fue lo suficientemente fuerte para considerar eh, que se vaya a realizar una tesis aislada o una jurisprudencia, pero yo creo que en esta misma semana voy a interponer otro juicio de amparo de otra persona que fue detenida días de diferencia, también está en los medios de comunicación y ya vi los criterios, entonces los voy a corregir, voy a enfocarlo conforme ellos lo consideran y voy a señalar como antecedente esta queja. Entonces, esto con el propósito de que ya sea el juez de distrito o el colegiado, obliguen a las fiscalías a ya no subir esos boletines de prensa. Tienen que buscar otros medios para la identificación de personas. O sea, una cosa es de que tengan un método informativo que es de interés general para la ciudadanía, y otra cuestión es de que directamente haya una afectación a los derechos humanos, en ese caso la presunción de inocencia es su vertiente extraprocesal. Sí, así es, venden la información y más si son notas rojas. Esas son las que más venden. Los medios de comunicación de eso viven. Sin embargo, yo creo que no. Hay que buscar la forma de ir limitando o buscar la forma de que se vaya eliminando esas situaciones. ¿Listos? Entonces
Vamos a continuar en esa parte. Y decimos lo siguiente. Aquí tenemos, estoy trabajando este amparo contra vinculación a proceso. Eh, voy a tratar de desarrollar el segundo concepto. El primero ya prácticamente lo terminé, no tiene caso de que lo lea literalmente. Pero el segundo sí, porque apenas lo estoy elaborando. Y el tercero, me parece que es interesante porque hay que tomar en cuenta la no fragmentariedad de una investigación dentro de la fiscalía, pero también es necesario enfocarlo para juez de control. Sí, entonces, aquí en ese caso, la jueza de control viola gravemente el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, ya que ni siquiera hizo el análisis del hecho circunstanciado planteado por la fiscalía. Entonces, aquí lo que vamos a ver es de que el hecho circunstanciado en la fiscalía en la comisión de un robo llevado a cabo en la calle tal, en el fraccionamiento tal, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Ocurrido el día 14 de octubre de 2023. Aproximadamente a, a las 20 horas. En un primer momento. Y a las 23 horas en un segundo momento. En este último momento, las personas imputadas de sexo masculino fueron interceptadas por un guardia de seguridad. Y comieron. Sí, esa también está muy rica. Todas son muy ricas. Entonces, en este último momento, las personas imputadas de sexo masculino fueron interceptadas por un guardia de seguridad y fue golpeado Si quieres más, pues, sí está bien, pero la voy a dejar ahí. por un arma de fuego. Y dos personas de sexo femenino se encontraban de un vehículo Journey. Y yo una veo, respectivamente. Y ayudaron a el monto de lo robado es bastante grande. Pero sigue. Y estos papeles.
Ahora, aquí lo importante es de que hay 5 personas detenidas, pero la jueza de control, al momento de emitir el auto de vinculación a proceso, no señala con precisión el rol que cada uno, el rol de que cada una realizó. Para tener la seguridad jurídica respecto del hecho planteado y el hecho probado. ¿Listos? Entonces, básicamente ese es el tema del agravio. Ahora, aquí lo primero que tenemos que ver es que un hecho debe ser imputado conforme a los elementos de la clasificación jurídica que se regula en el artículo 141, parte conducente del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es el tipo penal, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención delictiva y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta. ¿Listos? Ahora, en el caso concreto, se trata de un tipo penal de robo agravado, previsto y sancionado en los artículos 142 y 145 bis del Código Penal para el Estado de Quintana Roo. Es decir, en las fracciones del 145 se configura las fracciones, a ver si ustedes me ayudan, bueno, es que son varias, y ahí las que interesan son las que se cometan por 2 o más personas, digamos, al interior de casa habitación, que se haya utilizado violencia para apoderarse de las cosas. Bueno, ahorita vemos las fracciones. ¿Quién nos ayuda por ahí? Bueno, ahorita lo checamos. 1, 2 y 4, muy bien. Ahora, para entrar al estudio del tipo penal,
Es necesario hacer una circunstanciación del hecho. Muy bien, gracias. Sí, ya lo tenemos ahí ajustado. José, es el 145 bis, fracciones primera, segunda y cuarta del Código Penal para el Estado de Quintana Roo. Que en el caso concreto es un apoderamiento de cosa ajena mueble sin derecho y sin consentimiento de quien deba otorgarlo con ánimo de dominio. Sin duda, el hecho existió, pues el día 14 de octubre de 2023, en dos momentos, a las 8 de la noche y a las 11 de la noche, dos o tres personas de sexo masculino ingresaron al domicilio ubicado en el fraccionamiento tal en la ciudad de Cancún. Al área donde se encontraban las cajas fuertes, donde estaba el numerario. Muy bien, ahora, en el planteamiento del análisis que hace la juzgadora, es que por versión de un guardia, bueno, de un vigilante, se percata que en el domicilio hay personas ajenas a los dueños y por tanto proceden a brindar auxilio. Sin embargo, al llegar al lugar, manifiesta que uno de los imputados lo golpea con un arma de fuego para huir. Este argumento se pretende sustentar o pretende sustentar la hipótesis de violencia, pero llama la atención que a pesar de ese acto, donde una persona fue golpeada en la cabeza, no se robustece
con ninguna prueba. Esto quiere decir que no se levantó denuncia, ni se certificaron las lesiones del guardia de seguridad, ni tampoco se tomó una placa fotográfica de la lesión, ni se incorporó ningún elemento de que haya existido esa agresión, que es fundamental para acreditar el elemento de la violencia como medio comisivo de un tipo penal agravado. También aquí nos dicen que, de acuerdo a lo planteado por la Fiscalía y analizado por por la juzgadora, es que en el caso concreto no hay la agravante de la violencia, se estima existente únicamente con el dicho del vigilante de seguridad. Bueno, además, ese vigilante rinde entrevista ante el policía ministerial y no acude a la sede en la fiscalía. Que eso no es importante, sino que el policía, en los términos del artículo 132 y 272 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no solicitó el apoyo de, digamos, de los médicos o de servicios periciales para constatar que ese guardia había sido golpeado. A pesar de esa circunstancia, la jueza de control solamente estima la agravante únicamente con el señalamiento del vigilante, sin que exista otro dato de prueba que robustezca ese dicho.
Aquí no se levantó denuncia ni se certificaron las lesiones del guardia de seguridad, ni tampoco se tomó una placa fotográfica de la lesión, ni se incorporó ningún elemento que haya existido esa agresión. Aquí tampoco no hay videos del fraccionamiento donde se observe esa agresión, a pesar de que está todo, digamos, a pesar de que se cuenta con las cámaras. Y ni se incorpora ningún elemento de que haya existido esa agresión, la cual es fundamental para acreditar el elemento de violencia como medio comisivo para la ejecución del tipo penal agravado. ¿Listos? Ahora, de acuerdo a lo planteado por la Fiscalía y analizado por la juzgadora, es que en el caso concreto, el agravante de la violencia se estima que existe únicamente el dicho del vigilante del fraccionamiento. Además, ese vigilante rinde entrevista ante el policía ministerial y no acude a sede de la Fiscalía, y que eso no es lo relevante, sino que el policía, en los términos de los artículos 132 y 272 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no solicitó apoyo de los médicos o de servicios periciales para constatar que ese guardia había sido golpeado. A pesar de esa circunstancia, la jueza de control estima el agravante únicamente con el señalamiento del vigilante, sin que exista otro dato de prueba que robustezca ese hecho. Es decir, solamente el señalamiento del vigilante que lo golpearon, pero no hay constancia de que lo golpearon. ¿Sí? Solamente su dicho. Pero además, el vigilante fue ante el policía ministerial y el policía ministerial fue el que le tomó la entrevista de que lo habían golpeado. Pero el policía ministerial no se cercioró si existía o no el golpe o el chipote o algún dato o atención médica que haya requerido o algún video donde se haya observado donde lo hayan golpeado. Nada de eso existe. Simple y sencillamente es el puro señalamiento. Con eso consideran útil, necesario, pertinente y suficiente para considerar que existe el agravante que estamos planteando. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, tercero, y esto sí es importante para que no lo pierdan de vista. Para entrar al estudio del grado de ejecución del hecho, la vinculación fue dictada como delito instantáneo, ya que en un solo acto se produjeron todos los elementos de la descripción típica. ¿Sí? La jueza de control se equivoca gravemente, pues en el caso concreto, de acuerdo con la misma descripción del hecho realizado por la Fiscalía en la formulación de la imputación, se advierten dos momentos. Momento uno, siendo aproximadamente las 20 horas, se introdujeron
2 o 3 personas en el domicilio con, digamos, llevándose el numerario en una mochila y se llevaron una caja fuerte. El momento 2, siendo aproximadamente las 23 horas, se introdujeron supuestamente los 2 detenidos de sexo masculino y al salir con una mochila son sorprendidos por el guardia de seguridad o por el vigilante. Y uno de ellos le apunta con un arma de fuego y le da un golpe en la cabeza para que no los pudiese seguir ni pudiese pedir apoyo. En el caso concreto, como se puede observar, en el primer momento no se puede configurar la hipótesis de la violencia, ya que no hay elementos que circunstancien dicho eso. Pero en el segundo momento, ocurrido 3 horas después, supuestamente se da la violencia. Y por tanto, la juzgadora, para cumplir con la taxatividad, debió haber separado los momentos, los roles de las personas y las consecuencias, ya que son radicalmente distintas entre una y otra. No, no se puede generalizar y englobar la conducta en un solo elemento instantáneo.
ya que afecta a la legalidad en su vertiente de taxatividad. Entonces, aquí no se puede generalizar e englobar la conducta en una ejecución instantánea, ya que afecta a la legalidad en su vertiente de taxatividad, ya que no se tiene certeza si la vinculación fue dictada por el primer momento de las 20 horas, por el segundo momento de las 23 horas o por ambos. Pues en uno no hubo violencia y en el otro sí. ¿Listos? Entonces dense cuenta que, como se puede observar, en el primer momento no se puede estimar ni configurar la hipótesis de la violencia, ya que no hay elementos que circunstancien ese hecho agravado. Y en el segundo momento, ocurrido 3 horas después, supuestamente de la violencia, supuestamente se da la violencia, y por tanto la juzgadora, para cumplir con la taxatividad, debió haber separado los momentos, los roles de las personas y las consecuencias, ya que son radicalmente distintas entre cada conducta que se les atribuye a los imputados. No se puede generalizar y englobar la conducta en una ejecución instantánea, porque eso afecta la legalidad en su vertiente de taxatividad, ya que no se tiene la certeza si la vinculación fue dictada por el primer momento de las 20 horas o por el segundo momento de las 23 horas, o por ambos, pues en uno no hubo violencia y en el otro supuestamente sí. Entonces, una cosa es de que se estime a nivel probable y otra cosa es que no se sepa encuadrar. Es muy diferente que exista una estimación del hecho a nivel de probabilidad y otra situación es digamos, la falta de encuadramiento correcto. ¿Listos? Ahora, como tercer punto, vamos al tema de la coautoría. La fiscalía sostuvo que las 5 personas detenidas, 2 hombres y 3 mujeres, actuaron a título de coautores con codominio funcional del hecho. Y así resolvió la jueza de control. Sin embargo, del hecho circunstanciado, solo se advierte a nivel indiciario la intervención de 2 mujeres, las que manejaban la Yurni y el Aveo. Y la tercera persona
digamos, no se encuentra descrita en la narrativa de hechos. Ahora, aquí muy importante, para considerar la coautoría, es importante tomar en cuenta que se trate de dos o más personas. Incluso hay jurisprudencia al respecto. Que tengan dominio funcional del hecho. Que su rol sea preponderante en la fase ejecutiva del tipo. Y que exista acuerdo previo. Además, debe existir un control horizontal en el reparto de roles. El único argumento que tiene la jueza para considerar que son coautores es que son 5 personas que fueron detenidas. Pero en ninguna parte de la pieza escritural, lo más hecho de la resolución, porque no fue pieza escritural, de resolución de vinculación, individualizó exactamente el hecho que le atribuye a cada persona. Y por tanto, no hay certeza de, de saber qué hizo cada quien. Al momento de dictar el auto de vinculación, eso lo voy a poner en punto y aparte. Al momento de dictar un auto de vinculación a proceso, la jueza, para cubrir el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, debió haber razonado la conducta en general del hecho y en lo particular el hecho específico o la circunstancia específica atribuible a cada persona, ya que de lo contrario no hay certeza para que el gobernado se puedan defender.
La jueza solamente se limitó a narrar el hecho en general, pero no en lo particular. Ahora, dentro de los elementos que tenemos ahí, la jueza. Doctor, Adelante, date. ¿podrías también, no sé, una opinión, que Adelante, date. contraviene el artículo 14 constitucional, párrafo tercero? Sí, ese es el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, lo que el artículo 14, párrafo tercero de la Constitución. Excelente, Dante. Sí, eso es. Sí, ahorita estamos analizando de conforme al 141 del Código Nacional, pero evidentemente, si rompes el 141, rompes el 14, párrafo tercero. Y fíjate que en abril del 2023 salió una jurisprudencia de la primera sala de la Corte que define qué es la coautoría y qué es la autoría indeterminada. Yo creo que si hubiese sido autoría indeterminada, todavía hubiese sido mejor, porque el grado de ejecución es diferente. Pero la jueza dijo es coautoría. Ah, bueno, pues es coautoría. Ah, bueno, entonces aquí la jueza nunca hizo un análisis del reparto de roles. Más bien dicho, de un análisis del codominio funcional del hecho. De hecho, ni siquiera mencionó la palabra, sino que únicamente se limitó a decir que se introdujeron al domicilio con una o dos mochilas y se llevaron una caja fuerte. Ah, pero ¿qué creen? Tampoco se describió las dimensiones de la caja fuerte. Ni por parte de la fiscalía, ni por parte de la jueza, por ende. Tampoco se describió ni por parte de la fiscalía, la asesoría jurídica de la víctima, ni por la jueza, las dimensiones, peso, marca, color o datos característicos de la caja fuerte. Simplemente se llevaron se llevaron el dinero y listo. La jueza nunca hizo análisis del reparto de roles o tareas. Y esto sí es muy importante en la coautoría. Si vamos a decir que Dante, Franco y Germán están relacionados con un hecho, bueno, Dante hizo A, Franco hizo B y Germán hizo C. Y si no sé qué hizo cada quien, autoría indeterminada. Pero algo tengo que decir. Pero si no hacemos un análisis, nada más existió el hecho, así como les narré el hecho de que dicen que se metieron a las 8 de la noche, a las 11 de la noche, primero 2 o 3 personas y luego 2 personas,
Y así lo dicen, 2 o 3 personas, luego 3 personas, digo 2 personas, y luego dicen que una muchacha iba a bordo de una Journey y la otra iba a bordo de un Aveo y que les ayudaron a escapar. Pero no dicen si en el primer momento o en el segundo momento, nada más dicen que les ayudaron a escapar. No sé si se entiende. Ahora, si ustedes me dicen, oye, ¿en qué momento les ayudaron a escapar? No sabemos. Lo único que sabemos es que les ayudaron a escaparse. Adelante, John, a sus órdenes. Doctor, ¿Quién nos ayuda con la jurisprudencia de la coautoría y de la autoría indeterminada? Salió recién en el mes de abril del dos mil Es que, veintitrés. es que yo en el chat, doctor, le compartí unas, a ver si la checa, pero no me aparece la del 2019 No, es del en dos el mil WhatsApp. veintitrés. Por eso en el WhatsApp. Perdón. Sí, es ese. 24 de abril del 2023. Les digo que no ando tan perdido. Entonces, a ver si lo pueden, pues, si lo podemos buscar. ¿Qué número de registro es? Ya lo compartí en el chat el número de registro porque no me deja copiarla completa, Ajá. pero es 2026 321. 2026-322. Sí, 2026 321, 2026 322. 2026 321, 2026 322. Créanme que la autoría indeterminada es menos violatorio de derechos humanos que lo que de que dicen todos son coautores. ¿Por qué son coautores? Porque son 5, punto. Nada más. No, si hay coautoría es porque tenemos la certeza de cuál es el rol que desempeña cada uno. Entonces, la jueza nunca hizo un análisis del reparto de roles o tareas de cada una de las partes imputadas, sino que solamente se limitó a, al análisis del hecho consistente en que se introdujeron al domicilio y se apoderaron del numerario. Pero, ¿qué hizo cada persona? Ni la fiscalía ni la juzgadora pueden contestar objetivamente esas preguntas. Pues es cierto que tienen un hecho circunstanciado, pero no tienen certeza ni probabilidad siquiera de, de la conducta desplegada por cada persona. De hecho, en todo caso debió haber cabido la autoridad indeterminada. Pues no analizar el reparto de los roles
viola gravemente al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad y al principio de seguridad jurídica, ya que por especulaciones se está vinculando a proceso. ¿Qué les parece? ¿Sí se entiende, compañeros? Entonces, otra cuestión aquí, muy importante. En los elementos de la autoría que dijimos aquí, que el rol sea preponderante en la fase ejecutiva del tipo. Al no conocerse el rol de cada persona, no se puede establecer si su intervención es o no ponderante para la fase ejecutiva del tipo. Esto es si no hay análisis de roles, tampoco se sabe hasta dónde puede responder en un grado de culpabilidad cada persona que interviene en un hecho. Y por tanto, se violan principios básicos de derecho penal, tales como la lesividad y la proporcionalidad, que se regulan en el artículo 22, párrafo primero de la Constitución. ¿Qué les parece? ¿Sí se va entendiendo, compañeros? Ahí la llevamos. Ahora, los criterios victimodogmáticos le dan carga a una clasificación jurídica que repercuta
en los márgenes de punibilidad. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, porque fíjate que hay compañera Andrea, que, por ejemplo, si es autoría indeterminada, donde no sabemos cuál es el reparto de roles cada uno de ellos, la pena es mucho menor, tiene un atenuante. Si es coautoría, pues tiene otra pena diferente. Y si son partícipes, entonces también es diferente. Por eso es muy, muy importante que la juzgadora aquí debió haber dicho, bueno, si la fiscalía no me está acreditando el reparto de roles, yo como juzgador aplico la tesis 2026-322 y me quito de broncas. Como no me dijeron qué hizo cada quien, pues, todos son autores indeterminados. Hay que me lo peleen en otro momento, pero yo creo que sí aguanta hasta un amparo en revisión por el auto de vinculación, la autoría indeterminada. Que como ahí se señaló, el criterio 2026-322 es constitucional. Sí, la fiscalía integró, sí integró mal, pero yo creo que simplemente argumentó y la jueza es la que se extralimitó porque la fiscalía plantea el hecho y dice, todos son coautores, pero no reparte. O sea, no dice qué punto es para cada quien. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, la jueza no puede quedarse con esa versión de la fiscalía. E incluso ustedes saben que el artículo 316, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales establece muy claro de que si no está satisfecha la clasificación jurídica del hecho planteada por el fiscal, el juez puede dar una clasificación distinta, incluso en perjuicio del imputado. Y ya la primera sala de la Corte ya ha declarado, incluso a ver si me ayudan con la jurisprudencia, en donde dice que el, el juez puede dar una clasificación jurídica distinta, incluso en perjuicio del propio imputado. Y eso no viola el principio de seguridad jurídica. Sí, o sea, sí pudo haber subsanado eso la jueza, sin problema, ¿eh? O sea, aunque la fiscalía se haya equivocado rotundamente, la jueza debe haber dicho, a ver, yo no entiendo quién hizo cada cosa, pero los voy a vincular a proceso porque hay datos de probabilidad en la comisión del hecho. O sea, el hecho sí está porque hubo un robo y el hecho fue cometido por algunas personas. Pero las 5 personas que me están poniendo a la vista, pues no tengo la certeza plena, pero sí probable de que pudieron haber participado en dicho hecho. Ah, pero no puedo dictar. Ah, son coautores. Sí, pero ¿qué hice? Si tienes la seguridad de lo que hice, entonces, o si hay algún elemento indiciario que me ubique exactamente en el reparto del rol que me toca, entonces podemos considerar que existe la coautoría. Pero si no, aun cuando Quintino me dijera que estoy todo mal, pero la jurisprudencia lo autoriza. Si yo fuese juez de control y hubiese querido vinculo por autor indeterminado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sé ni siquiera quién hizo cada quien. Simplemente sé que todos intervinieron en el hecho. Nada más. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí falta algo muy importante. El acuerdo previo. Entonces, aquí esto incluso lo vamos a poner aquí.
el acuerdo previo ni la fiscalía ni el órgano jurisdiccional Sí, así es, Silvia. Muy parecido a las lesiones en pandilla. Si no se demuestra la participación de cada persona, no se determina quién causó la muerte en caso de que haya fallecido. Aunque yo les soy sincero, en un estricto derecho de, digamos, en un marco de legalidad y en un marco de seguridad jurídica, la autoría indeterminada para mí sí es inconstitucional. Digo, aunque la corte, la primera sala ya dijo que no, pero yo en mi criterio personal, como abogado, como jurista, consideraría que sí es inconstitucional porque no les da certeza de, pues yo qué hice en este caso. Y ahí es donde se puede quebrantar gravemente el tema de la legalidad. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque el tipo penal, o más dicho, así como dice Dante, debe ser una estricta aplicación de la ley al hecho. No es de que a nivel de probabilidad, no. O sea, dime exactamente qué fue lo que hice. A nivel de probabilidad las pruebas, pero el hecho debe estar exactamente encuadrado a la hipótesis normativa. Si no, así como marcó Dante, se viola la legalidad en su vertiente de taxatividad gravemente. Insubsanable esa cuestión, porque entonces la conducta es atípica. Entonces, bajo el mismo argumento de Dante, decimos, la sola causación del resultado no es suficiente para sustentar la culpabilidad del autor. No lo pierdan de vista. La sola causación del resultado no es suficiente para sustentar la culpabilidad del autor. Incluso si quieren lo ponemos. La sola causación del resultado no es suficiente para sustentar la culpabilidad del autor. Eso ustedes lo podrán encontrar regulado en el artículo 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, en el caso concreto, ni la fiscalía ni la jueza hacen el análisis en su acervo argumentativo y probatorio que haya existido acuerdo previo entre los imputados para la comisión del hecho. Simplemente no pueden hacer ese análisis entonces simplemente no está a su alcance racional hacer ese análisis por la sencilla razón de que no tienen la seguridad de que las personas detenidas hayan cometido o participado en la comisión del hecho, ni mucho menos el grado de intervención. ¿Sí? ¿Hasta dónde intervino cada persona? Nunca se sabrá, no se sabe ni se sabrá.
Ahora, en cuanto hace el grado de ejecución del hecho, es importante tomar en cuenta el contenido del artículo 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales en una interpretación sistemática del principio de taxatividad, bueno, de legalidad, en su vertiente de taxatividad previsto en el artículo 14, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el sentido de que la sola causación del resultado no es suficiente para sustentar la culpabilidad del autor. Para poder demostrar la naturaleza de la conducta, es necesario saber si las dos personas de sexo masculino y las tres personas de sexo femenino actuaron u omitieron en la ejecución del hecho, si esa acción u omisión fue dolosa, culposa. La jueza no hizo el análisis de las conductas de las personas detenidas. Y no se sabe si todas actuaron o alguna omitió. Al, al hacer un limitado pronunciamiento únicamente, sabe que les están imputando un hecho. Entonces, aquí lo que podemos observar la mecánica de hechos planteada por la Fiscalía
y, y sustentada por la jueza de control en el auto de vinculación a proceso, viola gravemente el principio de legalidad, la seguridad jurídica y el debido proceso en virtud de las siguientes razones. La jueza habla del hecho, pero no de todos los elementos de la clasificación jurídica del hecho. Digamos, la jueza no hace reparto de tareas. Sino su argumento es global. Es más, la persona, digo, la jueza ni siquiera menciona la palabra dolo al momento de dictar el auto de vinculación. Doctor, entonces se podría decir que no estamos ante una conducta típica, porque la conducta típica se comete dolosa o culposamente. Así de sencillo. Por eso yo creo que en el caso concreto hay muchos elementos que no entró al análisis la vez, sino que como que trató de darlos por obvios. Y aquí no hay obviedades. O sea, aun cuando haya un estándar bajo de prueba, tiene que ser muy esquemática. De lo contrario, entonces va a haber graves violaciones a los derechos humanos. Inclusive, una de las imputadas dijo, ¿y yo qué hice? Entonces, y así lo dijo. Entonces, a ver, juez, la jueza dijo, a ver, fiscal, dígale qué es lo que se le imputa. Entonces, le subsanó a la fiscalía esa parte. Y a pesar de eso, aun cuando se llevó todo el cauce probatorio, toda la discusión que duraron varias horas, como 17 horas, a pesar de eso, jamás se volvió a pronunciar el nombre de esa muchacha. Pero como dijo que estaba relacionada ahí en el hecho, que hay una probabilidad de que estuvo ahí en el hecho, en el lugar. Y con eso para ella le genera convicción de que estuvo en el lugar. ¿Cómo ven? ¿Alguna pregunta, compañeros? A ver,
Gracias, José. Sí, entonces, como les comento, yo creo que la mejor forma de aprender medios de impugnación es haciendo un agravio, es haciendo un medio de impugnación. Entonces, yo ocupo un método sistemático, punto a punto, eh, y trato de que prácticamente los argumentos sean así muy concretos, muy lineales, para que no tengan dificultades al momento sobre todo los secretarios de estudio y cuenta, al momento de ir leyendo cada uno de esos puntos. Y es bastante amigable. Y eso, les permite, ya sea que estén a favor o en contra nuestra, pero ser muy, muy, muy puntuales. Y, y también eso nos permite ser muy exhaustivos, sin necesidad de caer en digamos, en una redacción tan complicada, tan, hay veces que hasta descuidada, de párrafos de 3 cuartillas, donde no especificamos exactamente qué es lo que queremos. Sí, yo creo que aquí está muy concreto qué es lo que obtenemos. Yo creo que hace un desastre en la clasificación jurídica del hecho la jueza. Yo creo que no sabe teoría del delito, así francamente se los digo. Trata de encuadrar el hecho con la norma, pero yo creo que de manera muy rudimentaria, muy rústica. Yo creo que esa sería la palabra. Entonces son juristas muy rústicos que solamente saben conceptos, pero no están formados para poder hacer interpretaciones normativas. Son muy exegéticos. Dicen lo que está en la ley, punto. Nada más conducta y la ley, punto. No hacen un mayor análisis, no sobreabundan en esas circunstancias. ¿Y cuál es la consecuencia? Que hacen resoluciones bastante limitadas en sus razonamientos. ¿Qué les parece? ¿Alguna duda, compañeros? Bueno, pues vamos a continuar. Bien, continuamos entonces. Bajo este mismo esquema, la jueza no ocupa los insumos de la teoría del delito.
Doctor. Adelante, ¿quién, Pedro? Sí, doctor, gracias. Gracias, doctor. Me quedé Sí, te pensando, escucho. Doc, en el tema de la autoría indeterminada, porque hace poco, una resolución del juez, es un evento eh, muy viralizado, en donde intervienen un grupo, elementos del ejército, eh, se aseguran las armas, hay pruebas de las armas, se recogen casquillos, hay 4 cuerpos ejecutados y uno de los cuerpos sí corresponde a la ojiva a una de las armas. Los casquillos en el lugar sí corresponden a 6, 7 elementos. Pero todavía no hay claridad ni certeza de cuáles fueron realmente las armas que privaron de la vida a los pasivos. Entonces, la vinculación a proceso fue por autoría indeterminada. Sin embargo, en la resolución del juez, al momento de resolver, sí dio a entender, y es que quería preguntarle, pues dijo que él considera que la autoría indeterminada como que es una simulación de una falsa investigación, por decirlo de alguna manera. No recuerdo las palabras exactas que dijo, pero prácticamente una deficiente investigación, que tal vez para la vinculación a ese proceso pueda soportar una autoría indeterminada, los asuntos como como este asunto, pero para juicio no, que para juicio debería de existir una autoría o coautoría derivado de la prueba científica que el Ministerio Público tendrá que recabar en la diversidad de pruebas, ya sea rodizonato, Walker, rastreo hemático, correspondencia, etcétera. Y bueno, en este caso, pues están aseguradas las armas, hay material para hacer pruebas científicas, pero en los cuerpos solo hay una ojiva, en un cuerpo, en los demás no hay. Digo, me quedé yo pensando por lo que usted nos acaba de decir en la clase, pero no sé qué opinión le merece de esta reflexión, diríamos, que hace el juez respecto a la autoría indeterminada, porque además no sé si sea cierta, la verdad no tengo oportunidad de verificar, pero dice que pues, solo en el derecho penal mexicano, por decirlo de alguna manera, tenemos en nuestros códigos penales pues esta figura de la autoría indeterminada, precisamente por una deficiente investigación en los asuntos donde debería de haber o es autor o es coautor, pero no autorías indeterminadas. Gracias, doctor. Yo te puedo decir, Pedro, que estoy 100% de acuerdo contigo. Y yo sería todavía más amplio. Yo no estoy de acuerdo con la autoridad indeterminada que exista, porque en la Constitución es muy clarita. O es autor o es partícipe. O es autor directo o es coautor. La autoridad indeterminada, como no sé qué hiciste, pero estuviste ahí. Y tampoco puedo repartir en los roles. Bueno, entonces te voy a dictar autoría indeterminada. O sea, digamos, es el camino fácil, el camino flojo, pero en cierta manera legitimado por la jurisprudencia mexicana. ¿Sí? Pero si tú me dijeras, ¿estás de acuerdo con la autoría determinada? Yo te diría no, no estoy de acuerdo. Porque sí, en efecto, lo que dijo el juez y lo que sostienes tú, Pedro, la autoría indeterminada viola la taxatividad, porque me están echando un hecho, pero como no sabemos que existe, qué hiciste, bueno, pues más o menos sabemos que estuviste ahí, te voy a encuadrar el hecho por autor indeterminado. Y esa no es la razón, o sea, ese no es el objetivo. Por eso yo no creo en la autoría indeterminada. ¿Sí? Pero además de eso,
hay que darle seguridad jurídica a las personas. Y eso se logra a través de un encuadramiento correcto de la hipótesis normativa del tipo penal al hecho que estamos estudiando. O sea, es como un estudio de laboratorio que se tiene que hacer. Y no es tan difícil. Simplemente es conocer las bases generales de la teoría del delito, que ahí sí es lo difícil. Mm. Y a mí me preocupó francamente porque cuando estuve en la audiencia vi que la jueza no sabía conceptos muy básicos de derecho penal. ¿Dónde sucedió eso, doctor? En qué entidad federativa? Bueno, ha sucedido en varias. Me ha pasado en Tijuana ahí con Fidel y ahorita recién en el Estado de México. Pero en este caso concreto es de Quintana Roo. Hay jueces muy buenos también, pero en este caso la jueza no, nada más no. Y, y el objetivo es presentar un buen amparo con 6 conceptos de violación muy concretos, muy contundentes, Y tiene mucho independientemente de material. lo demás que... Tiene mucho ¿Perdón? material, doctor. Sí, no, muchísimo, muchísimo material. Sí, no, ya me sé de memoria toda la autovinculación. Lo he estado estudiando por varios días. Digo, lástima que ya no tengo más tiempo, si no, le metería más cosas. Pero yo creo que con esto es contundente. Ahorita nada más le agrego las jurisprudencias que las tengo bien ubicadas, me las sé de memoria, y básicamente con eso quedaría el análisis. ¿Qué les parece? Además, aquí tienen un criterio que, como no es del circuito, no es vinculante, ni siquiera orientador. Y sí, en efecto, sabemos que el artículo 157 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación con relación a la definición de la jurisprudencia dice que no son vinculantes para otros circuitos, pero también es cierto que sí son orientadores y nos pueden servir para solucionar la cuestión del hecho. Sí, ayer estuve trabajando sobre la medida cautelar. También la cautela, la jueza determinó que decreta la prisión preventiva oficiosa porque no ha sido reformada la Constitución ni el Código Nacional. Cuando ya hay muchísimos criterios, tanto mexicanos como interamericanos, y ese pronunciamiento, así como lo dice la jueza, viola claramente el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Y esos son conceptos básicos de derecho. ¿Sí? El derecho de los tratados es el instrumento internacional más importante de todo el sistema de control de la convencionalidad. De ahí parte todos los sistemas, tanto interamericano como universal. ¿Por qué? Porque ahí es donde se regula no solamente la obligatoriedad en la aplicación de los tratados internacionales, sino de las interpretaciones jurisprudenciales que se derivan de dichos instrumentos o de los protocolos o de los anexos o de las reglas de operación de dichos instrumentos internacionales. Es decir, de toda la normatividad internacional y entre ellos lo de la Corte Interamericana.
Entonces, yo sé que el viernes pasado salió un criterio que, bueno, el antepasado, que entró en vigor ahora el 21 de noviembre, donde que los jueces de control no están obligados a aplicar la convencionalidad. Sin embargo, yo creo que va a ser objeto de denuncia de contradicción de tesis. Además, es el 20º circuito, Chiapas. También andan un poquito mal. Lo peor de todo es que ese tipo de criterios sí los toman en cuenta los operadores para perjudicar a las personas. Y cuando son criterios que benefician, no los toman en cuenta. Dicen, no, es de otro circuito y por tanto no me es vinculante. Sin embargo, pues tenemos que interactuar con estas circunstancias. Entonces aquí vamos a poner, es aplicable al análisis de la taxatividad el siguiente criterio, y este sí es jurisprudencial. Y ahorita les voy a poner aquí el criterio jurisprudencial. Entonces dijimos que es, si no nos falla la memoria, 2026, 3 minutos. Ahora lo vamos a poner aquí en nuestro digo, ahí sí vamos a hacer así como muy reservados, tomando en cuenta lo que dijo nuestro compañero Pedro. Pero es importante esto. Y vea cómo es del mes de abril del 2023. Una persona fue considerada penalmente responsable del delito de homicidio porque con 4 personas y sin acuerdo entre ellas agredieron a la víctima causándole la muerte. Según las circunstancias, el fallecimiento se debió por el traumatismo de los pies. Y al no poder determinarse el daño que cada uno de ellos produjo, el peticionario de amparo fue sentenciado. No es a nivel de vinculación, sino a nivel de sentencia. Y contra esa decisión promovió amparo directo. Entonces, la primera sala de la Corte establece que los elementos diferenciadores entre la autoría indeterminada y la coautoría es en la comisión del delito son a saber que la autoría indeterminada los intervinientes despliegan conductas potencialmente eficaces para la consecución del tipo, sin que medie acuerdo entre ellos, mientras que en la coautoría sí se requiere un plan común. ¿Dónde carajos está el plan común en lo que estoy escribiendo? Ni siquiera se mencionó. Entonces, en ocasiones, y por la propia mecánica delictiva, resulta materialmente imposible el daño que cada agresor produce. ¿Está bien? Pero para hacer frente a estas situaciones, el legislador incorporó la cual se asociona con una pena menor.
Entonces, vean, la autoría indeterminada es una pena menor y afecta o no afecta al tema de la legalidad y al tema de la proporcionalidad. Totalmente. Entonces, en la coautoría requiere un plan común. La cual permite afirmar que todos los involucrados en la ejecución actúan con dominio funcional del hecho y deben responder del resultado producido en la medida de su propia culpabilidad, sin que sea irrelevante para el fincamiento de la responsabilidad penal, determinar con exactitud de que cada coautor produce. Pero aquí lo importante es el dominio funcional del hecho. Entonces, como se puede observar en la tesis anterior, la jueza de control omitió estudiar lo relacionado con el plan común que exige la jurisprudencia. Y por tanto, hay violaciones graves a los principios de legalidad, seguridad jurídica y proporcionalidad y lesividad. Es decir, la decisión judicial sin sustento atenta no solamente a la seguridad de las personas, sino al Estado de Derecho. Si no, pues imagínense, nada más con el puro señalamiento ya nos vamos a quedar presos. Una cosa es que sea el estándar mínimo y otra cosa es que no haya un análisis racional. ¿Qué les parece? Y acabamos nuestro concepto. ¿Listos? ¿Alguna pregunta, compañeros? Pues les agradezco muchísimo que Muchas hayamos gracias, doctor. aguantado las 2 horas. Y nos vemos el próximo jueves. Vamos a seguir trabajando sobre otros temas, principalmente en la cuestión de la apelación y en algunos otros recursos que considero importantes. No sé si tengan alguna pregunta adicional. Si no, ya para para dejarlos descansar, sobre todo los compañeros que son de Quintana Roo, que para ellos ya es noche, son las 22:06. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, compañeros. Nos vemos entonces el próximo. Gracias. Nos vemos el próximo jueves.